Ahí está. Bien. Bueno, ¿cómo resolver esta parte? Es la que ya está explicada, ¿sí? Fíjense el apunte, fíjense el video, que está explicado justo en base a este ejercicio. Lo que yo quería que entiendan es desde dónde sale la impedancia. Y además mostrarle que puede que, como preguntaron hace un ratito, uno de los dos valores no esté. ¿Sí? Supongamos que en este caso no tenemos un capacitor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este circuito si tenemos una resistencia y una bobina de 0,1 Henry? Esto ya no existe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo plantearíamos las fórmulas? ¿Cómo sería el gráfico? Sería lo mismo, pero sin el paréntesis ese, que te quedaría nada más la de Bien, es decir, inductancia. exacto. Yo planteo la R, digo, a 100 ohms. ¿Sí? Y después sumo XL. ¿No? XL en este caso vale 31,42 ohms. Y 90 grados hacia arriba. ¿Qué pasaría con mi impedancia? Tendría este valor. ¿Sí? Este sería el valor de Z. ¿Qué diferencia tendría con el valor de Z que se planteó con estos tres componentes? Que sería menor. ¿Qué cosa sería menor? Si nosotros planteábamos XC, restábamos y nuestra Z iba a ir dibujada más o menos por acá. ¿Qué cambió de esta Z que tenía antes, que era así, a esta Z que tengo ahora? Y ahora no está el capacitivo para restarle. Claro. ¿Y qué pasó entonces con la impedancia? Subió, o sea, es más. Tiene una mayor magnitud de Z, es decir, un módulo mayor, y su ángulo de desfasaje, ¿cómo es? ¿Más chico o más grande Mayor. ahora? Ahora es mayor, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con este circuito? Se va a comportar como un circuito inductivo, ¿sí? ¿Y qué pasaba en los circuitos inductivos? Con la corriente y con la tensión. Se adelantaban de 90 grados, creo. El voltaje se adelanta 90 grados a la corriente. Exacto. ¿Se acuerdan la palabra esta, mnemotécnica? Civil. Decía que en un circuito inductivo, la L, la tensión, adelanta 90 grados a la corriente. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con la tensión. Ahora, ¿va a cambiar en algo el sentido de... Esperen que se me tildó un poquito. ¿Va a cambiar en algo el sentido de mi corriente, el sentido de las tensiones? ¿Van a cambiar la polaridad, por ejemplo, el ángulo phi del circuito? ¿Se acuerdan cuando hablamos del ángulo del circuito? ¿Cosa? ¿Cómo sería el ángulo del circuito Viejo que existe. para este circuito? El ángulo phi. Estaría a 45 grados. En este caso decís vos, por cómo está dibujado. Pero por ejemplo... Bueno, sí, sería mayor de 30 grados. Creo. Bien. ¿Qué? Pregunta. Para el circuito anterior con las tres cosas conectadas, Bueno. ¿cuál iba a ser el ángulo que no está calculado acá? ¿Cuál iba a ser el ángulo phi? El ángulo de la instalación. ¿Cómo sacaban el ángulo? Vimos que era como 30 grados, algo así. ¿Se acuerdan que cuando vimos los tipos de circuitos, hablamos del ángulo del circuito? Que decíamos que era el ángulo phi de la instalación, el ángulo de desfasaje en la instalación, era igual al ángulo de la tensión. Del voltaje menos el de corriente.
Bien. ¿Cuál es el ángulo de la tensión en este circuito? ¿0 grados? Bien. ¿Y cuál es el ángulo de la corriente? Eh, 9 grados. ¿9 grados? Menos 9. Menos 9 grados. Es decir, que el ángulo de la instalación para este circuito es ¿de cuánto? 9 grados, positivo. De Menos 9 9 grados. grados. De 9 grados positivo. ¿Menos por menos? Más. Entonces esto Más. me queda positivo. ¿Sí? Ese es el ángulo que voy a tener para este circuito. Supongamos que ahora el ángulo me va a dar más. ¿Va a cambiar el signo del ángulo? Sí, va a ser negativo. ¿Va a ser 0 negativo? grados menos más 9, ¿Seguro? no. Mirá. ¿Qué pasa si planteamos el circuito como lo planteamos recién? Sin el capacitor, usamos la misma fórmula. ¿Sí? ¿Qué valor va a ir acá? En XC. Si no está el capacitor, ¿qué valor va a ir en XC? Nada. 0. ¿Y acá qué valor va a ir? Acá, donde pusimos el menos 15, para sacar el ángulo. 0. También 0, es decir, haría 31,42 dividido 100. Y después el arco tangente. ¿Cambió el signo acá? No, No. cambió el signo. No, sigue siendo positivo. Quiere decir que cuando yo con estos ángulos saque mi corriente, el ángulo de corriente va a ser otra vez negativo. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque... Tan poquitas pizzas le va a dar. Eso son 3 pizzas. ¿Quién va a comer pizza hoy? Bien. ¿Por qué pasa eso? Porque en este caso, mi circuito tiene una reactancia inductiva más grande que la capacitiva. Por lo tanto, predomina la parte inductiva, es decir, mi circuito se comporta como un circuito inductivo. Entonces, en este circuito RLC serie, la tensión va a adelantar 90 grados a la corriente. ¿Qué pasaría si fuese el capacitor más grande que la bobina? Es decir, la reactancia capacitiva más grande que la reactancia inductiva. ¿No se supone que se retrasa la corriente? Ahí lo que va a pasar es que la corriente va a adelantar a la tensión. Al revés que en el circuito inductivo. ¿Por qué? Porque, fíjense, vamos a la fórmula. ¿Qué pasa en esta fórmula? ¿Qué pasaría si esto fuese menos 40 ohms, supongamos? Es más grande que la reactancia inductiva. Y bueno, entonces se convierte en un circuito inductivo, Capacitivo. capacitivo. Está bien, pero ¿por qué? Si yo hago acá 30 menos 40, ¿qué valor me va a quedar? Negativo. Menos Negativo. Y cuando lo divida por 100 va a seguir siendo negativo, y cuando le haga el arco tangente va a seguir siendo negativo. Por lo tanto, mi ángulo de desfasaje, ¿de qué va a dar? Supongamos que da 9, pero ¿da 9 positivo? No. No, 9 negativo. Va a dar 9 negativo. Y al dar 9 negativo, ¿cómo va a dar en la corriente? Si cuando daba positivo, acá daba negativo. Si este ahora da negativo, ¿cómo va a quedar de la corriente? positivo. Positivo. Y cuando yo saque el phi, ¿lo borré el phi? Sí, lo borré el phi. ¿Cómo va a ser el phi de la instalación? Dijimos que era el de la tensión menos el de la corriente. ¿No? El de la tensión siempre va a ser 0 grados. Eso recuerden que siempre va a ser un valor real. ¿Sí? Y en este caso, si mi circuito se comporta como un circuito capacitivo, el ángulo de la corriente va a ser positivo.
¿sí? Es decir, sería 9 grados positivos. El ángulo de la corriente. Entonces, ¿cómo sería el ángulo de la instalación? ¿Cuánto daría acá? Negativo. Sería negativo. Y en este caso estamos diciendo que el circuito se está comportando como un circuito capacitivo, en donde la corriente va a adelantar a la tensión. ¿Sí? ¿Por qué les explico esto? Porque hay ejercicios que son de esta forma. ¿Sí? Tienen ejercicios en donde no hay capacitor, tienen ejercicios en donde no hay bobina, y tienen ejercicios donde no hay resistencia. ¿Sí? Entonces, supongamos que, vamos a tratar de usar el pizarrón de este para ver si tengo una parte en blanco. Acá. ¿Sí? Supongamos que tengo este ejercicio. Bueno. Hay uno parecido en el trabajo. Tengo este ejercicio, la bobina y la resistencia, como el de recién. No, la bobina no, porque ya hicimos con la bobina. Ay, qué lento que mandó. Ahí está. Tenemos la resistencia y el capacitor. ¿Sí? ¿La resistencia qué ángulo tiene, dijimos? 0. Cero. Bien, un ángulo de 0 grados. ¿Qué desfasaje tiene la reactancia capacitiva? 90 grados. 90 grados positivo. 90 grados negativos. ¿Sí? La capacitiva. ¿Cómo vamos a sacar la impedancia de este circuito? Fíjense, ahora va a ser la resistencia a 0 grados, y en este caso, la reactancia capacitiva, ¿para dónde la dibujo? Para abajo. Abajo. Para abajo Para- porque es negativo. Para abajo porque es negativa, es decir, va a quedar así. Entonces, ¿qué va a pasar con mi impedancia? La resultante dijimos el inicio con el final. ¿Qué va a pasar con mi impedancia acá? Va a descender. No, porque puede tener un valor grande, mirá. Recordemos que los vectores no tienen valor ni positivo ni negativo, lo que tienen es un ángulo, que en este caso nos marca un desfasaje. ¿Cómo va a ser el ángulo para este circuito? Negativo. Negativo, va a tener un ángulo negativo. Quiere decir que mi impedancia, por ejemplo, puede valer, no sé, 25 menos 35 grados ohms. ¿Sí? Entonces, ¿qué veo con esto? Que mi circuito ya tiene una diferencia con respecto al inductivo. ¿Qué quiere decir? Que su impedancia va a dar con un desfasaje negativo. ¿Sí? En los circuitos capacitivos, RC, digamos, acá es RC porque no tenemos L, no tenemos bobina. En los circuitos RC, la impedancia da un ángulo negativo. Y en los circuitos RL, donde no tenemos un capacitor, la impedancia va a tener un ángulo positivo, ¿sí? Que va a coincidir con el ángulo de instalación. Ustedes fíjense que en los circuitos que estuvimos viendo, cuando sacamos el ángulo de instalación, cuando hacemos el de la tensión menos el de la corriente, nos termina dando igual que el ángulo de Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencias tengo? Tengo que ver mucho el tema de los ángulos. Y a la hora de hacer la fórmula, por ejemplo, acá, en la que es la raíz cuadrada no voy a tener problema. ¿Por qué? Tengo R al cuadrado más la diferencia de XL menos XC. Todo esto al cuadrado. ¿Sí? Todavía no tenemos un valor, pero sí sabemos un valor de esto. Por ejemplo, el de XL. ¿Qué valor va a tener XL acá? 0. 0. Entonces,
el valor que yo voy a manejar de la parte imaginaria va a ser un valor negativo, por este menos que acompaña el XC. Que en la raíz no me va a tener problema, porque cuando haga el exponente al cuadrado de este valor, ¿qué va a pasar con ese negativo? Va a ser positivo. ¿Cómo? Se va a transformar en positivo. Porque Se va a transformar en positivo, porque voy a hacer ¿qué cosa? Menos XC por menos XC. Menos por menos, Es más. más. Entonces acá no voy a tener problema. Sí voy a tener un valor distinto de impedancia, nada más. ¿Dónde voy a tener que prestar atención? No va a ser un problema, sino que vamos a tener que prestar atención. Es en el ángulo de la impedancia. ¿Por qué? Porque dijimos que es XL menos XC dividido R. Ahora que veo que ustedes también pueden escribir acá, los voy a hacer empezar a hacer escribir. ¿Cuál va a ser el valor de XL en esa fórmula? Para este circuito. ¿Tengo XL? No, no tenés XL. No. Entonces, ¿Va a ser 0? va a ser Cero. 0. Entonces, ¿qué pasa con mi fórmula? Va a quedar así. Menos XC dividido R. Dividido R. Y entonces, ¿cómo va a ser el ángulo de phi? Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué va a pasar en los circuitos en donde sea RC? El ángulo phi de la instalación y de la impedancia va a ser un ángulo negativo. ¿Sí? Ojo acá en la fórmula. Si ustedes no ponen este menos, están diciendo que este módulo, esta impedancia, está yendo hacia arriba. Y ya decir que tiene un desfasaje 90 grados distinto al que real tiene, ya estoy hablando de algo que está mal. Me van a dar mal las tensiones, me van a dar mal los valores de corriente, ¿sí? Entonces, Profe, entonces si es un circuito inductivo es siempre positivo, al revés. si es un circuito inductivo, el ángulo de la impedancia siempre va a ser positivo. Exacto. ¿Sí? Había un circuito en donde no había resistencia. Teníamos un capacitor y una bobina. Hagan de cuenta que eso es una bobina. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese circuito? ¿Qué problema ven para resolverlo si no hay resistencia? ¿Hay un problema con las fórmulas que tengan? no va a haber parte real. No va a haber parte real. ¿Qué me está indicando eso? Que yo ya voy a saber el ángulo de la impedancia. Y voy a saber qué tipo de valor es mi impedancia. ¿Qué tipo de valor va a ser mi impedancia? Creo que queda negativo igual. ¿Por qué? Eso depende de los valores de quién. De XL y de XC. Depende de quién sea más grande. ¿Sí? Pero ¿qué puedo decir acá? XL hacia arriba. Bueno, vamos de vuelta. XL hacia arriba. Y desde este mismo punto tengo el eje. ¿Sí? XC hacia abajo. ¿Sí? No importa cuál es más grande y cuál no. ¿En qué plano me estoy manejando nada más acá? En alto En el y vertical. Claro, vertical. En el vertical, bien. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo va a ser mi valor de impedancia? 0. No, puede tener un valor. Negativo. ¿Cuál era el eje vertical? ¿El eje de quién? ¿Cómo? Ah, imaginario. Los imaginarios. Bien, como dice Viano, imaginario. El valor de la impedancia va a ser un valor netamente imaginario. Es decir, ya voy a saber que Z va a tener un ángulo de 90 grados.
Lo que tengo que ver es si va a ser un ángulo positivo o negativo, ¿sí? Si va a ser de más 90 o de menos 90. ¿De qué va a depender? De estos dos valores, dependiendo de quién sea más grande. ¿Sí? Entonces, acá estoy teniendo una suma lineal, pero en el eje de los imaginarios. Es decir, por ahí no necesito hacer la fórmula. Si ustedes la quieren hacer, la pueden hacer. Solamente, ¿qué va a pasar? Donde tiene el valor de resistencia van a poner 0. ¿Sí? Y después el valor les va a dar como que es totalmente imaginario. ¿Sí? Es directamente una resta entre esos dos valores. Bueno, Benítez, dale. ¿Se entiende? Entonces, supongamos que esto vale... Castro, decime. No, profe, me equivoqué. Disculpe. Está bien. Supongamos que esto vale 30 ohms y XC vale 25 ohms. ¿Sí? Obviamente 30, 90 grados positivo. Perdón porque ya se me congeló la mano. Y 25 menos 90 grados ohms. ¿Cuánto va a valer la Z de este circuito? ¿Y qué ángulo va a tener? Tengo 30 y 25. Si hago la suma, digo, traslado XC al final de XL y va a tomar el mismo recorrido. Es decir, va a quedar así. La resultante, ¿qué es? De acá hasta acá. Este es el valor que voy a tener de Z. ¿Sí? Y si vale XL 30 ohms y XC 25 ohms, ¿cuánto vale Z? 30 metros. 5. 5. ¿Y qué ángulo va a tener? Positivo, creo. ¿De cuánto? El ángulo no cambia. Fíjense, miren el dibujo. ¿Cambió el ángulo? Está en forma vertical. Quiere decir que el ángulo es de 90 grados. ¿Sí? ¿Quién es más grande? ¿XL o XC? XL. XL. Por lo tanto, va a tener el ángulo de XL, 90 grados. Entonces, la impedancia va a ser de 5, 90 grados ohms. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si esto era al revés? Que este valía 30 y este valía 25. ¿Cuánto valía la impedancia? Quedaba menos 90 grados el ángulo. ¿Cambiaba este 5? Sí, Negativo. menos 5. Menos ¿Cómo? 5. Lo escuché, ¿eh? Repitan porque no escuché. Queda menos 5. Quedaría menos 5. ¿No? No, porque, No ¿qué sé. dijimos? ¿Quién le da el negativo o el positivo? El sentido, es decir, el ángulo. El módulo, ¿sí? Cuando hablamos de módulo hablamos de un valor que no tiene, que no está clasificado ni como positivo ni como negativo. Se habla de una distancia, por ejemplo. Vos no tenés distancias negativas. Dependiendo de dónde te pares, la distancia va a ser para un lado o para el otro, pero nunca va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, en este caso, si los valores fuesen al revés, la impedancia seguiría siendo de 5. Pero ¿cómo va a ser el ángulo? Muy distinto, va a ser de menos 90 grados. Y si lo llevamos a un gráfico, fíjate, para los valores como están ahora, es así, para arriba. Ahora, si yo invirtiera estos valores, digo que XL vale 25 y XC vale 30, el valor sería desde el mismo punto, pero hacia abajo. ¿Sí? La distancia sería la misma. ¿Qué cambia el sentido? ¿Sí? Decir que es 90 o decir que es menos 90 no es lo mismo. ¿Sí? Porque si yo me paro en Merlo y me voy para Moreno, no es lo mismo que pararme en Merlo e irme para Ituzaingó. ¿Sí? Está bien, me fui 2 estaciones, pero para 2 lados distintos. ¿Sí? Es muy importante que usen los ángulos porque es el desfasaje que va a utilizar cada tensión y corriente cuando empiecen a usarlo, cuando empiecen a calcularlos. ¿Se entiende esto?
¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo del trabajo que no les quede claro? No, profe, yo le quería preguntar más sobre el otro taller de diseño, puede ser. ¿Tenemos clase virtual programada? No, todavía no, pero van a tener. Eso quédense tranquilo que van a tener. ¿Sí? Por el momento, no, pero me tengo que fijar la planilla, no me acuerdo en qué momento les programé alguna Actividad. actividad. ¿Qué tienen que entregarla este viernes, no? Sí, era algo sobre el entorno. Electrotecnia, sí, de esta semana. No, la de El electrotecnia viernes. es para el miércoles que viene. No, electrotecnia es para Está este, bien. para Sí, este para el viernes. miércoles. El 19. Vos me dijiste el sábado. Y para el Bueno, 19, algo el era, miércoles que viene. algo para el viernes era de usted, pero Lo no de me acuerdo tu diseño, materia. el trabajo de herramientas y tipos de herramientas. Sí. Lo de soldadura ya pasó la fecha, ¿no? Sí, ahí les voy a mandar otro trabajo, pero la semana que viene. No, a ver, no, mañana, no me acuerdo qué día tengo soldadura con ustedes. Los martes, no, el martes les voy a mandar, quédense tranquilos. Porque hubo algunos que me dijeron que tuvieron un problema para resolverlo y lo esperaba hasta hoy para entregarlo, así que les dije que bueno. ¿Sí? Sí, profe, a mí me falta entregarlo. Sí, vos eras uno. Por el motivo de que no sabía que había que hacer el rótulo grande y dije, yo había hecho el de 10 centímetros, el chiquito. Ah, el me mismo, acuerdo, sí, está bien. el mismo que hicimos el año pasado y bueno, como se lo entregué y me dijo que no. Entonces me tomé el trabajo y me agarré y me hice uno en AutoCAD. Entonces ya hice el molde y saqué unas cuantas hojas. Ah, está bien, sí, está bien. A ver, que quede claro esto, no les estoy pidiendo que compren nada, ¿eh? El que no quiere sacar la fotocopia o no puede, agarra la hoja de cuadernillo y le hace ahí los márgenes y el rótulo, lo elijo y trabaja con esas hojas. Eso ya lo había aclarado igual. Pero bueno, traten de entregar los trabajos. Todas Igual las tenía dos preguntas, correcciones. profe. Sí, para que digo esto y me preguntas. Sí, sí. Todas las correcciones que yo hago de los trabajos prácticos, entre mañana y pasado les mando del segundo trabajo. Las correcciones. Todas las correcciones que les hago no tienen que hacerlas y mandármelas de nuevo. ¿Sí? Tienen que hacerlas y tenerlas en la carpeta, porque es algo que se va a pedir como carpeta completa cuando volvamos a la presencialidad, en el momento que sea. ¿Sí? Para fin de año la carpeta tiene que estar completa con todos los trabajos. ¿Sí? Pero no tienen que volver a mandar trabajos que ya les corregí. Decime, Lucas. Una pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer carátulas si vendría a ser en el rótulo de la carátula también tenemos que poner la misma información? Porque es la presentación del trabajo práctico. El rótulo es la O presentación de cada hoja. Y tiene que estar numerada. sea que tenemos que hacer la carátula y en la carátula, en la hoja de la carátula también tenemos que llenar el rótulo. No, en la carátula no hace falta, ¿eh? Ya, eso me lo preguntó alguien y le dije que no hacía falta, que la podían hacer con cualquier hoja, si querían hacerla con una impresa, hacer una e imprimirla también, no hace falta en eso. Sí, porque como yo hice el rótulo, tipo hice la carátula con el rótulo, pero el rótulo también lo rellené con toda la información que piden las hojas. O sea, cada hoja. Ah, está A bien, eso es a lo sí, que sí, me sí. refiero. Está bien, te entiendo. Y la otra pregunta es de, ¿por qué se puede usar solamente una mano en tableros eléctricos? ¿Por qué solamente? Se debe usar una mano en tableros eléctricos. En tableros eléctricos. Me mataste, la verdad no te sabría responder eso ahora. Te lo averiguo para la próxima clase si querés. No, ya está, ya está. Es una consulta que tenía nomás. Dale. Bueno, si lo averiguás, Listo, nos lo contás en la próxima clase. listo, muchas gracias. Dale. Bueno, ¿alguna duda de la materia? Yo, Sí. La carátula puede estar hecha en Word. en lugar Sí, de sí, sí. en una hoja. Sí. Si algunos es más lo hicieron y ya el archivo lo pusieron como el Word, digamos, de la carátula, pasado a PDF, no sé cómo lo hicieron, y después subieron las fotos seguidas. Traten de sacar fotos claras, porque a veces me cuesta mucho ver la foto que sacan. Y fíjense que a veces le sacan con flash, pero el flash refleja y no me deja verlo. ¿Sí? Y a veces están muy oscuras.
Lo que les dije una vez, y me olvidé de subírselo al Classroom, ¿Escanear la hoja? pasarla por la aplicación esa Can Scanner. Ustedes le sacan fotos y abren la aplicación y la suben ahí. Y la aplicación las transforma en un PDF. Y se ve más clara todavía. ¿Sí? Nosotros, el de Electrotecnia el año pasado nos mandó una aplicación que también no se llama así, pero te convierte todas las fotos en PDF. Hay Si muchas quiere- aplicaciones, yo estoy usando esas, pero si ustedes Sí, igual quieren usar desde el una mismo parecida, Classroom, del mismo Classroom ya te deja escanear las imágenes. mira, no bien, sabía. ese no sabía. Al Buenísimo. menos a los que tienen actualizado el Classroom, te pones para sacar foto y arriba te aparece escanear imagen, tomar imagen o agarrar de galería. Así. Yo todas las imágenes que les comparto están todas pasadas por esa aplicación, por eso se ven todas blancas. ¿Sí? Y a mí me permite corregir mejor eso. Así que si pueden, con la aplicación que puedan, para que quede más claro, mejor. Sí, bueno. Bueno, ¿alguna duda? ¿Listo, profe? ¿Listo? No, yo no tengo dudas. Bien. Patricio, Elía, Agüero, Barrera, Ajá. ¿algunas dudas? Kevin, ¿te No. quedó claro lo de la impedancia? Sí, sí, me quedó claro. Bien. Bueno, cualquier cosita, Ya puedo hacer bien en el ejercicio. dale. Cualquier cosita me preguntan en el Classroom por algún ejercicio, ¿sí? Traten de no preguntarme el miércoles que viene a las 5 de la tarde. ¿Sí? Porque no sería la primera vez igual. Pero traten de hacerlo con tiempo. Es un trabajito práctico corto. ¿Sí? Y bueno, la semana que viene voy a estar recibiendo los trabajos y seguramente les subo una clase y otra actividad. Por Zoom nos vemos de vuelta en 15 días. Profe, una pregunta. Usted está usando el viejo Classroom, no el institucional, ese nuevo. Eso me hiciste acordar. Igual iba a mandar un anuncio por el Classroom. Tenemos que mudarnos todos. Nos va a pasar tanto en teoría y en taller lo tienen que resolver bien, pero va a pasar algo parecido. Todos al Classroom institucional. ¿Sí? Pero bueno, hay un lapso de un tiempo hasta que generemos esos Classroom, les pasemos los códigos y empecemos a trabajar con esos Classroom. De momento le mandamos todos los trabajos al viejo. De momento, hasta que yo no les ponga la publicación en este Classroom de que nos vamos al otro, seguimos acá. Cuando nos vayamos al otro, yo directamente los cargo y ya van a aparecer ahí, porque cada uno va a tener una cuenta institucional. Esa ya la tienen igual, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea, profe, que el general, el que está en todas las materias, ese no, va a Ese ser no. otro nuevo, pero... La metodología va a ser igual que ahora, pero con los institucionales. Claro. ¿Sí? Porque tenemos más espacio en esos Classroom, estamos todos identificados y pertenecemos a la escuela ya con esos Classroom. Entonces a partir de ahora vamos a trabajar con esos Classroom. ¿Sí? Pero yo les voy a avisar bien cuándo. Va a ser en estas semanas, quédense tranquilos. Bueno, profe, gracias. Dale. Gracias, profe. Bueno chicos, nos estamos viendo, que tengan buena semana. Cualquier cosita mandan la pregunta y cuando la vea lo contesto. Nos vemos, Hasta suerte. luego, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos.